pues estamos en estos podcasts de verdad y vida. Así es un tiempo de calidad que dura para siempre. Te invitamos a que permanezcas conectado, te suscribas a este canal, le des un like y estés atento a lo que el día de hoy vamos a hablar. Cada semana tenemos un mensaje que vivifica el espíritu y que va a ayudar a muchas personas a realmente conectarse con nuestro Señor Jesucristo. Así que, como bien dijiste, permanece conectado y disfruta de esta programación. ¿Conoces a Dios personalmente? Un tema realmente de gran interés, porque en la actualidad muchos no conocen a Dios personalmente, pero dicen creer en Dios, pero rechazan lo que es bueno. ¿Y qué te parece, Helen, si vamos a la palabra de Dios en Tito capítulo 1, versículo 16 y nos haces favor de leerlo? Claro que sí, aquí en Tito 1:16 nos dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuántas personas no conocemos en la vida cotidiana y dicen conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan? ¿Por qué? Porque a veces dicen amar a Dios, pero nunca leen la Biblia, nunca oran y tratan mal a su prójimo, e inclusive las personas que son casadas dicen yo conozco a Dios, pero realmente tratan mal a su esposa, tratan mal a sus hijos, tratan mal a las personas que están a su alrededor y que le están amando. Entonces el amar a Dios, el conocer a Dios personalmente, no se trata solamente de palabras, sino se trata realmente de mostrarlo con las acciones. Algunos hacen sacrificios y buenas obras, pero no pueden agradar a Dios con sus acciones. Esto lo podemos ver en personas que quizá quieren justificar su pecado a través de obras, como por ejemplo dándoles de comer a los pobres o quizá ayudando a alguien que esté enfermo. Esas acciones quizá no sean malas, pero realmente estas acciones no son las que hablan de conocer a Dios. Ahora, algunas personas dirán, pero esto lo tienen que hacer los hijos de Dios. Bueno, esos son los frutos que van a venir por consecuencia de conocer a Dios, de tener tiempos de intimidad con Dios, de estudiar la palabra, de estar prestos a oír la palabra de Dios, porque las acciones sin una buena integridad, sin una buena intimidad, sin una obediencia a Dios son vanas, no sirven de nada esas acciones. Así es, muchas de las veces cuando salimos a evangelizar o hablamos con personas y les hablamos de Cristo, tienden a decir, no, yo sí creo en Dios, no, yo sí sé que existe, pero sus actos reflejan otra cosa. Ellos no quieren comprometerse con Dios, no quieren saber más de Dios. Ellos se conforman con una religión, por así decirlo, basado en lo que digan, basado en lo que medio hemos escuchado, y no realmente en me voy a profundizar en la palabra, voy a orar, voy a pedirle a Dios que se revele a mi vida, sino que muchas de las personas tienden solamente a decir que creen en Dios sin que sus actos lo reflejen. Claro, y podemos ver, ¿verdad?, que en el pueblo de Israel decía, sí, de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Sí. Y bueno, cuando estas personas hablan y dicen conocer a Dios, realmente no conocen a Dios. Muchas de las veces ni siquiera abren su Biblia en toda la semana, en todos los días de la semana, sino que viven bajo su propia sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría, Helen, que nos habla la palabra de Dios. Y vamos a ver la primera, que es la sabiduría del hombre. Esta la vamos a encontrar en Santiago capítulo 3, versículo 15, y te voy a pedir nuevamente el favor de que no lo leas. Claro. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Wow, esta es la sabiduría de aquellos hombres, aquellas mujeres que dicen conocer a Dios, pero realmente no le conocen y viven bajo esta sabiduría, pensando que el trabajo es lo máximo, pensando que otras ocupaciones son más importantes que las cosas de Dios. Y aquí también podemos ver que los hijos de Dios, los que verdaderamente conocen a Dios,
tienen la sabiduría de lo alto y saben discernir entre una sabiduría humana y la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Vamos a leerlo en Santiago 3:17, Helen, por favor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí podemos ver que la persona que es guiado por el Padre realmente tiene esta sabiduría que es buena de parte de Dios. Entonces, esto nos habla de que la persona que conoce a Dios tiene tiempos de intimidad, tiempos de oración, y siempre en sus oraciones está diciendo, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y cuál es el propósito de esta oración o cuál es el propósito de estar declarando esto con todo nuestro corazón? Es el transformar el pensamiento y los estilos de vida de manera que sean iguales a los del cielo. O sea, una obediencia a Dios sin ningún pretexto, sin ningún límite, sino obedecer a Dios en todo tiempo, cambiar la manera de pensar humana por la manera de pensar de Dios, porque muchas personas están basando su vida en el humanismo, un humanismo que dice, haz lo que te dé placer, haz lo que te haga feliz y no te preocupes por lo demás. Pero realmente Dios puso estándares los cuales nosotros tenemos que obedecer para que entonces nos vaya bien en la vida y tengamos una vida y vida en abundancia. Y fíjate que en una iglesia, vamos a ir ahora a la iglesia, ¿verdad? Estuvimos hablando de esas personas que no conocen a Dios y vamos a la iglesia, en la congregación. Es impresionante que hay personas que no conocen a Dios. Es impresionante que aún van, se congregan, pero no conocen a Dios, porque no tienen esos tiempos de intimidad, no tienen ese tiempo de lectura de la palabra. Cuando hay en una iglesia personas que dicen, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, entonces es una iglesia que tiene un carácter, de un liderazgo totalmente sano. Así es, y qué triste es no conocer a Dios, no experimentar su presencia, estar en Él. Es muy triste, es algo que no llena, porque el ir a la iglesia solamente los domingos por rutina, eso no va a llenar nuestro corazón. El solamente medio escuchar lo que está hablando el predicador, eso no nos va a llenar. Quien verdaderamente nos va a llenar es nuestro Señor Jesucristo, y para ello debemos conocerlo, para que nuestra vida esté llena de gozo, de plenitud, tengamos esa sabiduría que dice que es pacífica, que es amable, que es benigna. Debemos conocer verdaderamente a Dios, y no solamente, insisto, en religión, ¿verdad? Porque a veces venimos de una cultura donde nuestros padres nos inculcaron que debemos hacer esto y lo hacemos por rutina, lo hacemos por tradición, sino que ahora nuestra vida sea transformada y que podamos hacerlo con devoción en el corazón, con amor, así como Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres, con lo que piensas, con lo que sientes, con todo tu ser vas a amar a Dios. Y así debe ser nuestra vida, tener el carácter de Cristo, y juntos como iglesia yo digo que es una explosión, cuando todos venimos con el mismo propósito, con el mismo enfoque de quiero conocer más a Dios, entonces es una explosión tremenda de la presencia en la iglesia. Es muy importante conocer a Dios. Claro, y fíjate que los que conocen a Dios no tienen ningún pecado oculto en su corazón. Todo lo vienen y lo muestran ante Dios, lo confiesan, se arrepienten y viven conforme a la voluntad de Dios. Porque fíjate, un pecado se esparce más fácil que la santidad. Cuando existe todavía en las personas pecado, quiere decir que aún no conocen a Dios. Yo estoy diciendo que un pecado recurrente, un pecado que ahí lo tienen oculto, se va a empezar a esparcir en todo el ser de la persona y va a empezar a contagiar a las personas que viven en su entorno, alrededor de él.
Es por eso que una persona que conoce a Dios dice, ¿sabes qué, Señor? Aquí está mi corazón desnudo delante de ti. Yo no quiero tener absolutamente nada que te ofenda. No quiero nada que me separe de ti. Vivo para ti. Tú eres mi vida. Tú eres mi razón de vivir. Ahora, el arrepentimiento y la confesión traen gozo. Porque el pecado oculto trae dolor. Pero cuando hay un arrepentimiento verdadero, entonces va a venir un gozo. Y esto es maravilloso. Quizá muchas personas en este momento dicen, ¿cómo puedo yo acercarme a Dios para verdaderamente conocerlo? Bueno, primero se tiene que acercar por medio de la oración, arrepintiéndose. Debemos de confesar los pecados para que Dios pueda perdonarnos. Quizá muchas personas digan, pero Dios es omnisciente. Sí, Dios es omnisciente, pero a Él le gusta que confesemos nuestros pecados, que los declaremos, que nos arrepintamos totalmente de estos. Entonces tenemos que tener un tiempo de oración en donde nos arrepintamos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón, que Él entre en lo más profundo de nosotros para que no exista algo que nos esté separando de Dios. Otra de las cosas es que debemos tomar tiempo, porque quizá una oración muy simple y solamente superficial no sirve. Tenemos que tomarnos el tiempo para arrepentirnos y dejar cualquier cosa en nuestra vida que no agrada a Dios. Tenemos que llegar, postrarnos y clamar a Dios, rendir nuestro corazón a Él y decirle, Señor, estoy arrepentido por este pecado. Escudriña mi corazón y no volver a hacerlo. Sí. Porque cuando realmente existe este arrepentimiento, entonces podemos recibir el perdón, la limpieza y el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Dios nos lo dice para aquellas personas que dicen, ¿yo por qué tengo que confesar mis pecados? Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Nos está hablando de que tenemos que, de que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Los sabios, las personas que conocen a Cristo, no actúan como necios, sino que evitan caer en iniquidad, en malicia, en pereza, en orgullo, en engaño, en crueldad e ira. Un hijo de Dios es una persona que no debe de ser necia, una persona que no debe de tener malicia en su corazón, iniquidad, no debe ser perezosa, orgullosa, no debe engañar a su prójimo y no debe tener crueldad, ni tampoco tiene que tener en su vida la ira, vivir en ira, sino que tiene que tener los frutos del Espíritu Santo de Dios. Así es, y debemos, como dices, arrepentirnos de nuestros pecados, porque hemos visto, e incluso en nuestra propia vida, pero también en la vida de los demás, como un pecado que está oculto, que tal vez le agrada a la persona, lo lleva a la desgracia, lo lleva a la perdición. Y cuando se arrepienten podemos ver una sonrisa diferente, no una sonrisa, no sé cómo decirlo, como hipócrita, no, una sonrisa falsa, sino cuando verdaderamente uno se arrepiente, puede ver en esa persona esa felicidad, como su corazón está rebosando de gozo. Pero cuando una persona se endurece, cuando una persona se obstina en su pecado, entonces podemos verla triste, podemos ver cómo en sus ojos hay dolor, que no es lo mismo, pero como hijos de Dios debemos ir delante del Padre y arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque aquí, así como dice en 1 Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es, yo quiero leerlo, sí. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí podemos ver que es importante que nosotros confesemos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque debemos de vivir una vida de santidad. Así. Y la santidad viene del corazón.
¿Cómo es que se da esta santidad, verdad? Esto lo vamos conociendo las personas que conocemos a Dios realmente. Y la santidad viene cuando le damos el primer lugar a Dios, cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados y le damos el primer lugar a Dios. Wow. Y lo reconocemos como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Entonces aquí es cuando nosotros verdaderamente estamos conociendo al Dios verdadero. Así Y fíjate es. que hay 10 vanidades que debemos de tener en cuenta como íntimos de Dios o como personas que conocemos a Dios. Las voy a decir así de una manera general. Esperamos que ahí tengamos otro podcast donde podamos desarrollarlas. Así Número 1, la vanidad de la sabiduría humana. Lo que ya estuvimos hablando, ya lo leímos, cuál es la sabiduría humana. La vanidad del trabajo humano, la vanidad del propósito humano, la vanidad de la rivalidad humana, la vanidad de la fama humana, la vanidad de no estar saciados, la vanidad de la codicia humana, la vanidad de la frivolidad, la vanidad de los reconocimientos humanos. Todo este tipo de vanidad que lo podemos encontrar en el libro de Eclesiastés, en donde él habla acerca de una sabiduría humana que está debajo del sol. Así Claro es. que los hijos de Dios no estamos viviendo bajo el sol, sino nuestra vivencia o nuestra verdadera vida está en una vida eterna Así al es. lado de nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quien conoce a Dios es guiado por el Espíritu Santo para obrar correctamente, para amar a Dios, amar lo correcto y odiar el pecado, tener comunión con el Padre, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y aquí vamos a darnos cuenta en la palabra de Dios, ya para terminar esta sesión, Romanos 8:14, si me ayudas a leer. Claro. Ahí nos va a decir que los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Entonces, las personas que conocemos a Dios somos guiadas por el Espíritu Santo. Pero vamos a leerlo en la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es. Entonces, los que conocemos a Dios somos guiados por el Espíritu Santo. No permitimos que ningún pecado oculto esté en nuestro corazón, sea cual sea. Y bueno, pues muchas gracias. Esperamos que este mensaje toque tu vida, toque tu corazón y que te acerques a Dios y le entregues a tu vida, le entregues tu vida a Él por completo. Y que Dios te bendiga. Nos estamos viendo en la próxima sesión de Podcast Verdad y Vida. Dios te bendiga.